El silencio del amanecer en el bosque es a menudo engañoso, una capa fina que oculta ecos de épocas donde la frontera entre el hombre y la bestia se desdibujaba al compás de una melodía prohibida. Si alguna vez te has aventurado en la espesura al alba y has percibido un aroma dulzón, a fermentación y tierra húmeda, detente un momento y mira al suelo. Es posible que tus ojos, buscando la pisada de un ciervo o un lobo, tropiecen con una verdad mucho más antigua y aterradora. Observarás unas huellas que inician con la forma familiar de un pie humano, pero que se disuelven, inquietantemente, en la doble curvatura de una pezuña de cabra. Acabas de rozar el umbral de un misterio que ha fascinado y aterrorizado a las civilizaciones más poderosas desde hace más de 3 milenios en la antigua Grecia: el sátiro. Esta criatura, a menudo reducida en nuestra modernidad a un personaje juguetón y cómico, posee una historia verdadera que se teje con hilos de lujuria sobrenatural, violencia primitiva y rituales salvajes que podían conducir, inevitablemente, a la muerte o a la locura. La historia de los sátiros es la historia de lo que la civilización griega intentó desesperadamente reprimir, la conexión directa con el poder destructivo de nuestros instintos más primitivos. Hoy vamos a descender a ese abismo. Bienvenidos a la mirada del vigilante. Los sátiros, en su concepción original y más antigua, distaban de ser meras fantasías o cuentos para niños. Por el contrario, eran pilares fundamentales de una religión arcaica que se practicaba en la oscuridad de los bosques más profundos y en las alturas de las montañas rocosas, lejos de la moralizante luz de las ciudades. Esta fe ancestral estaba dedicada al dios Dionisio, la deidad del vino, de la locura liberadora y de la transformación. Para comprender a estas entidades, debemos imaginar sus ritos, conocidos como dionisíacas, que no eran simples festivales, sino ceremonias secretas y peligrosas que transformaban a los participantes durante noches enteras sin luna. Los celebrantes, reunidos en lugares remotos, consumían una mezcla sagrada, vino fermentado con hierbas que los botánicos contemporáneos han identificado como plantas poseedoras de potentes propiedades alucinógenas. Bajo la influencia de este brebaje, los asistentes aseguraban que los sátiros no se manifestaban como meras alucinaciones mentales, sino como criaturas físicas, reales, que emergían de la espesura para unirse a su frenesí. La arqueología, con su fría y dura evidencia, respalda la seriedad y el horror de estos encuentros. En excavaciones realizadas cerca del mítico Monte Parnaso, se han hallado altares de piedra cuya superficie ha sido analizada, revelando manchas de sustancias que no eran otra cosa que sangre, una mezcla inquietante de origen humano y animal. Este hallazgo coincide escalofriantemente con las descripciones de sacrificios detallados en los textos antiguos, realizados precisamente en el contexto de estas ceremonias satíricas. Y si la naturaleza de los rituales es perturbadora, la apariencia de los sátiros originales resulta francamente terrorífica, pulverizando la imagen moderna de seres simpáticos con pequeños cuernos. Las descripciones históricas más rigurosas los muestran como figuras imponentes, con una estatura que rondaba los 2 metros de altura. Poseían el torso de un hombre salvaje, dotado de una musculatura potente y descomunal, contrastando con la mitad inferior de su cuerpo. Sus piernas, cubiertas de pelo negro y áspero, eran completa e inequívocamente de cabra. Sus rostros constituían una fusión de rasgos humanos y características bestiales: orejas puntiagudas, una barba hirsuta que, según los relatos, goteaba saliva y vino. Y lo más alarmante, ojos de un amarillo intenso, que parecían almacenar su propia luz, brillando en la oscuridad del bosque. Sin embargo, la característica más definitoria del sátiro, aquello que lo elevaba de simple bestia a símbolo de un terror cósmico, era su comportamiento descontrolado, impulsado por lo que los textos antiguos denominan una lujuria de carácter sobrenatural. Estos seres eran la personalización de la anarquía sexual y el deseo sin límites, no estableciendo ninguna distinción entre humanos, animales o incluso la vegetación circundante cuando eran arrastrados por el ímpetu del celo.
El gran filósofo Platón, al reflexionar sobre esta criatura, llegó a escribir que un encuentro con un sátiro equivalía a enfrentarse cara a cara con el abismo de nuestra propia naturaleza animal más profunda. Representaban, en esencia, todo aquello que la civilización, con sus leyes y estructuras, se esforzaba por contener y controlar: la violencia desbocada, los impulsos sexuales indomables y la cruda, innegable conexión con lo salvaje. Los sátiros eran, y quizás sigan siendo, el espejo oscuro donde la humanidad se ve reflejada en su forma más primitiva y peligrosa. La historia de los sátiros abandona el reino de lo puramente mitológico y se incrusta profundamente en el registro histórico, gracias a testimonios rigurosos de figuras que tenían mucho que perder si se dedicaban a inventar fantasías. Los efectos de los rituales dionisíacos eran tan reales y transformadores que tuvieron consecuencias políticas y militares palpables. El historiador romano Plinio el Viejo relata el caso específico, ocurrido en el año 73 después de Cristo, de un grupo de soldados romanos en las montañas de Macedonia que se toparon con los restos de una ceremonia prohibida. El informe militar que dejaron documentaba el hallazgo de cuerpos humanos con extremidades deformadas de maneras que desafiaban la comprensión biológica, junto con rastros de pezuñas que no podían ser atribuidas a ninguna especie animal conocida en la zona. Tales sucesos eran recurrentes y tan alarmantes que el Senado romano, una civilización generalmente conocida por su tolerancia religiosa, se vio obligado a tomar una medida excepcionalmente extrema: la prohibición oficial de las dionisíacas en el año 186 después de Cristo. La ley que implementaron era draconiana. Cualquier individuo sorprendido participando en estos ritos sería ejecutado de inmediato. Esta reacción violenta por parte de Roma no se debía a una simple fobia a una festividad cualquiera, sino a la realidad de los efectos permanentes que estos rituales producían en los participantes. Aquellos que regresaban de las noches de éxtasis y locura no lo hacían siendo los mismos. Muchos desarrollaban un estado mental que los médicos de la antigüedad denominaron la locura de Pan, caracterizado por una obsesiva e irreversible conexión con la naturaleza más salvaje y un rechazo absoluto a la vida y las normas civilizadas. Pero los encuentros no se limitaban a los entornos rituales. El testimonio más famoso y mejor documentado de un encuentro directo proviene del general griego Pausanias, un hombre del siglo II después de Cristo, reconocido por su escepticismo y su meticulosa metodología. Pausanias, en un relato detallado que se asemeja a un informe forense moderno, describió cómo él y sus tropas acamparon cerca de un bosque sagrado en Arcadia, dedicado al mismísimo Pan, el progenitor y líder de los sátiros. Durante la tercera noche, una música de flauta, envolvente y melodiosa, emergió del bosque, pareciendo provenir de todas las direcciones simultáneamente. Al seguir el sonido hasta un claro, encontraron una figura solitaria que danzaba alrededor de una hoguera. La criatura, de 2 metros de altura y con el torso de un hombre musculoso y salvaje, lucía sus piernas de cabra cubiertas de grueso pelo negro. Pero fue el sonido que emitió al percatarse de la presencia de los soldados lo que grabó el terror en la memoria del general. Un gemido, descrito por Pausanias como la lamentación agónica de 100 hombres muriendo al mismo tiempo. Este relato no es único. Siglos después, en el siglo VI, el historiador bizantino Procopio de Cesarea documentó un incidente similar durante las campañas del emperador Justiniano. Un destacamento militar en los Balcanes reportó haber sido seguido durante 3 días consecutivos por hombres cabra. Lo más intrigante de esta cadena de avistamientos, a pesar de estar separados por siglos y grandes distancias geográficas, es su absoluta consistencia. Todos los relatos describen las mismas características físicas específicas, desde los ojos dorados que no reflejaban la luz hasta las pezuñas inexplicables, y todos reportan los mismos efectos psicológicos debilitantes en los testigos. Los psicólogos modernos identificarían estos síntomas como estrés postraumático severo, ansiedad extrema ante la naturaleza, pesadillas recurrentes y una obsesión persistente con la experiencia vivida. Los sátiros, por lo tanto, no solo aterrorizaron el mundo antiguo en la mitología,
sino que dejaron una huella indeleble y traumática en los registros militares y en las memorias de los historiadores más sobrios de la época. Al abordar el fenómeno de los sátiros desde una perspectiva contemporánea, la pregunta persiste: ¿existe alguna explicación racional para la coherencia y la persistencia de estos encuentros documentados a lo largo de la historia? Los antropólogos han notado un intrigante patrón transcultural en las civilizaciones que narran avistamientos de estas criaturas. Todas ellas practicaban, de alguna forma, ritualismo extático, involucrando el uso de sustancias alteradoras de la conciencia, como las hierbas identificadas en las dionisíacas o danzas prolongadas, hasta el punto del agotamiento físico absoluto. La neurociencia moderna sugiere que tales prácticas pueden inducir estados alterados de conciencia tan profundos que el cerebro humano pierde la capacidad de distinguir entre una experiencia interna generada por la mente y un estímulo externo que pertenece a la realidad física. Sin embargo, esta explicación tropieza con un escollo. ¿Cómo es posible que múltiples individuos, separados por épocas y continentes, describan exactamente la misma criatura con las mismas características morfológicas específicas? Aquí es donde emerge una teoría mucho más audaz y perturbadora: la hipótesis de la memoria genética colectiva. Esta teoría postula que arquetipos sumamente específicos, como la figura del hombre cabra salvaje, podrían estar codificados en nuestro propio ADN como resultado de experiencias traumáticas, pero compartidas, que vivieron nuestros ancestros remotos. Si las generaciones pasadas se encontraron realmente con seres similares a los sátiros, es plausible que estas imágenes, grabadas profundamente, resurjan bajo condiciones de estrés o estados alterados de consciencia. Esta idea se refuerza al considerar que culturas completamente aisladas de Grecia, como ciertas tribus africanas y los nativos americanos, albergan leyendas de seres idénticos. El Wendigo de los pueblos algonquinos y los Impundulu de las tribus zulúes, por ejemplo, comparten la combinación de rasgos humanos y animales, la asociación con prácticas extáticas y la facultad de inducir estados de posesión mental en los humanos, características que reflejan con asombrosa exactitud las de los sátiros griegos. A pesar de esta antigüedad, el legado de estas criaturas trasciende la mitología clásica para instalarse en la criptozoología moderna. En los últimos 50 años, investigadores y fuentes creíbles, incluyendo guardabosques y científicos de campo equipados con instrumentación moderna, han documentado más de 200 avistamientos de seres análogos a los sátiros en bosques remotos de todo el planeta. La figura del hombre salvaje, que encarna nuestros instintos más crudos y primarios, persiste en el inconsciente colectivo global, dando forma a leyendas como el Yeti en el Himalaya o el Bigfoot norteamericano. Desde una perspectiva psicológica, Carl Jung, el renombrado psiquiatra suizo, identificó al sátiro no solo como una figura mitológica, sino como uno de los arquetipos fundamentales que estructuran el inconsciente colectivo humano. Para Jung, el sátiro es la sombra de la civilización. Representa todos aquellos deseos, impulsos violentos y necesidades sexuales que la sociedad nos obliga a reprimir y negar. Esta interpretación explica su constante y vívida reaparición en el arte, el cine y la literatura. No se trata de monstruos que debamos simplemente temer, sino de símbolos potentes de una parte esencial de nuestra propia naturaleza, aquella que hemos sacrificado en aras del proceso civilizador. Y en un giro final que nos trae la historia al presente, en los últimos años han surgido comunidades, autodenominadas Rewilding Communities, que están practicando versiones modernas de los ritos dionisíacos antiguos. Estos grupos buscan intencionalmente reconectar con sus instintos primitivos a través de ayunos prolongados, danzas estáticas y el uso medido de plantas psicoactivas. Los reportes que emanan de estas comunidades son notablemente consistentes con los testimonios de hace 2 milenios, describiendo transformaciones físicas temporales, encuentros con entidades que son innegablemente mitad humanas y mitad animales, y una sensación permanente de conexión con fuerzas naturales que escapan a toda comprensión racional. La verdad sobre los sátiros reside en última instancia en la tensión irresoluble entre lo real y lo mítico, en ese filo de navaja que separa lo humano de lo animal. Los sátiros han permanecido grabados en nuestra imaginación colectiva a lo largo de milenios porque encarnan una pregunta fundamental sobre nuestra propia naturaleza. Quizás nunca sepamos con absoluta certeza si estas criaturas existen físicamente en los rincones más salvajes del mundo, esperando silenciosamente, o si son el producto supremo de una memoria genética compartida que emerge bajo condiciones extremas. Quizás la realidad misma, definida por la comprensión puramente racional,
se rompe y se reescribe cuando nos enfrentamos a fuerzas de la naturaleza y del inconsciente tan poderosas que nos obligan a admitir que en la oscuridad, la sombra de la cabra y el hombre podría seguir danzando. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo sean muy felices. Hasta el próximo vídeo.